Bueno, buenos días con todos. Para comenzar, agradecimiento al comité organizador del curso por la invitación. Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema que espero que sea de interés de ustedes. Creo que es un tema que siempre genera preocupación en los padres, de los niños que pues ven que no siempre están creciendo de la forma que esperaban. Y esto también genera pues muchas inquietudes respecto a cómo hacer ante un niño con talla baja. No todos los casos son realmente patologías, son a veces cuestiones genéticas, cuestiones de desarrollo que pueden con el tiempo también corregirse. Pero vamos a hablar con ustedes el día de hoy acerca de este manejo, el abordaje del paciente pediátrico con talla baja. Ok, entonces vamos a comenzar la exposición. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago con un niño que tiene talla baja? Esta pregunta quizás va a ser motivo muy frecuente de consulta, como les comentaba, tanto en la parte privada como en el aspecto público. Y cuando uno habla de talla baja, tenemos que ver de variantes de la normalidad. Pero tenemos que decir de normalidad en cuanto a talla y velocidad de crecimiento, que van a ser factores fundamentales para el abordaje de esta condición. Entonces, cuando uno habla de talla, hablamos de estadísticas, básicamente. Sabemos que la estadística implica que haya una curva de distribución de la población, en la cual hablamos de un punto medio, y hablamos de ser estándar que permite establecer el grupo qué personas son las que tienen una talla considerada dentro de esta estadística normal y cuáles tienen una talla que se encuentra fuera de estos rangos adecuados, los extremos de las puntas, ¿no? Tanto talla muy baja como también talla alta. Se considera talla normal cuando esta talla se encuentra dentro de las dos divisiones estándar de la media para la edad, sexo y raza. ¿Y esto qué implica? Que, por ejemplo, en una población peruana, que tenemos genes también que incluso ha sido demostrado que son de talla baja, va a ser diferente probablemente la expectativa de crecimiento si comparamos esta con la de, por ejemplo, Argentina o Estados Unidos o países de Europa. Entonces es importante también entender eso, ¿no? Porque a veces de repente nosotros usamos mucha literatura, muchos aspectos de estudio basados en Estados Unidos y en Europa. Y la población, como les comento, no necesariamente va a cumplir esa curva que encontramos, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. De repente las personas que recuerdan estos gráficos de acá al costado, a la derecha, recordarán que tenemos estos gráficos basados en los CDC, que son organismos que ven la parte de salud pública en Estados Unidos. Y por tanto, estas tablas, estas curvas son básicamente para la población de Estados Unidos. Sin embargo, nos sirve también porque vamos a tener esa información como un referente para nuestra población. ¿Ok? Pero hasta el momento, hasta donde he revisado, no tenemos una curva muy precisa, muy estandarizada para nuestra población. Sabemos que somos una población bastante heterogénea. Entonces también esto implica que hayan ciertas condiciones que quizás van a hacer que estas curvas de crecimiento que el Perú pueda plantear no sean exactamente las más adecuadas. Bueno, regresando al punto en sí, hablamos de talla baja cuando esta talla del paciente, del niño, es menor a 2 veces el estándar o también llamada percentil 3. ¿Ok? Entonces, cuando el niño tiene una talla que se encuentra por debajo del percentil 3, hablamos de una talla baja. ¿Ok? Ahora, una talla normal tampoco es sinónimo de un crecimiento adecuado. Un niño puede estar aparentemente alto o un talla dentro del promedio, pero puede ser que se esté estancando en el tiempo. Entonces, esta evaluación es muy importante entenderla, que es una dinámica en el tiempo, porque no podemos basarse en un solo punto para establecer un niño si está con un problema realmente, que requiere tratamiento o simplemente seguimiento. Entonces, es bueno saber esta diferencia. Además, también tenemos que hacer la definición de qué es un hipocrecimiento, que se denomina así cuando la velocidad de crecimiento es menor a una velocidad estándar o menor al 25 por 3 años consecutivos, 2-3 años consecutivos. Quiere decir que este niño está creciendo en una curva aparentemente más plana de lo que debería ser.
Eso también va a implicar para el paciente pues un problema en cuanto a una posibilidad de crecimiento no tan bueno en el futuro. Hablábamos justamente de la curva de Gauss para lo que es la población en general. Como ustedes pueden ver aquí, quiero ahorita compartir aquí, en este caso, los marcadores. A ver, un segundo. Bueno, no importa. Vemos acá esta curva de Gauss, donde uno encuentra población, hablamos siempre de una media. La media poblacional, como repito, es algo que quizás va a variar de acuerdo al país, incluso de acuerdo a la región. Entonces, esto es importante que contemos con una curva poblacional para nuestro país, para nuestra sociedad. Sin embargo, todavía no contamos con esta información porque requiere obviamente un estudio estadístico y quizás esto es algo complejo todavía en nuestro país para realizar. Entonces usamos habitualmente los estándares de CS, sabiendo que los niños en la etapa inicial del desarrollo tienen un crecimiento más o menos parecido. Y más bien, con el paso de los años, a partir de la adolescencia, ya puede haber diferencias que se van a notar de acuerdo a países. Entonces, es importante entender que las puntas de esta curva, tanto la punta hacia la izquierda como la punta a la derecha, hablan de poblaciones que se encuentran fuera del rango normal. Hablamos de normalidad entre comillas, porque sabemos que no siempre esto implica un problema de salud, a veces es cuestión hereditaria, por ejemplo. Y usamos como punto de corte el percentil 3. ¿Ok? Este percentil 3 corresponde también a menos 1.88 de serie estándar, que es el punto de corte que utilizamos para hablar de una talla baja. ¿Ok? También se le conoce como Z-score. El score Z también nos establece, en este caso, cuando un paciente tiene un punto de crecimiento o de talla en el cual encontramos una desviación de lo normal, como les comento, entre comillas, esta normalidad. Seguimos. Ok. Entonces, cuando uno habla de talla baja, tenemos que entender que no toda talla baja es una enfermedad. La mayor parte de casos son condiciones en las cuales no se identifica un factor necesariamente demostrable o evidenciable. ¿Okay? Entonces, la talla baja idiopática generalmente tiene relación, por ejemplo, con talla baja familiar o con retardo constitucional de crecimiento y desarrollo. Y esto, obviamente, no es una enfermedad, es simplemente una situación que tiene que ver mucho con la parte genética o la parte del desarrollo del niño que luego se puede recuperar más adelante. Entonces, la causa más común o el factor más común relacionado a talla baja va con aspectos que no son enfermedades. ¿Ok? Entonces, la talla baja no siempre es reflejo de una enfermedad. Puede ser una cuestión de la genética o una cuestión también, como comentaba, del desarrollo del niño que posteriormente va a ser recuperado. El 20% de los casos de talla baja sí son talla baja patológica, que va relacionada con una enfermedad o con una condición clínica. Esta talla baja puede ser patológica, puede ser proporcionada o desproporcionada. Hablamos de proporción cuando hablamos de los segmentos corporales, ¿ok? Por ejemplo, podemos tener una persona con una talla baja que tiene relación con crecimiento inadecuado de las extremidades, como ocurre, por ejemplo, en la condroplasia, en los cuales los pacientes tienen un tórax normal en cuanto a dimensiones, pero las extremidades, tanto superiores como inferiores, se encuentran acortadas. Y tenemos justamente esas displasias como factor más común relacionado a este crecimiento desproporcionado. Tenemos también raquitismo, que es una deficiencia por vitamina D, que también va a provocar un trastorno óseo importante. Felizmente ya se ve mucho esta patología actualmente. Y tenemos también antecedentes de una radioterapia espinal. Los niños que a veces tienen cánceres que requieren radioterapia espinal en las médulas, en la región vertebral medular, pueden tener también un desarrollo inadecuado en cuanto a extremidades por ese motivo. Tenemos también la talla baja patológica pero proporcionada, es decir, los segmentos corporales se mantienen relativamente adecuados y esta puede ser prenatal o puede ser también postnatal. Hablando de la talla baja patológica proporcionada prenatal, hablamos de una patología que se ve comúnmente en pacientes con, sobre todo, mujeres añosas o con factores de riesgo, como por ejemplo diabetes, que es el retraso de crecimiento intrauterino, que implica una condición adversa para el desarrollo fetal en la etapa uterina. Tenemos también factores maternos, que pueden, justamente comentabas de la diabetes, que puede cursar tanto con niños con bajo peso como con niños con peso muy alto.
Hablamos también de la patología placentaria, ¿no? La placenta pues que tiene insuficiencia, y esto también es común en pacientes con diabetes, con patologías circulatorias. Es también común que ocurra este tipo de situaciones. También pues infecciones que ocurren en la etapa intrauterina también pueden provocar que haya un desarrollo inadecuado de este producto. También pueden ser teratógenos, algunos medicamentos, por ejemplo, también tienen relación con el desarrollo inadecuado en estos pacientes. Y los síndromes dismórficos, que son trastornos cromosómicos. Hay trastornos que tienen que ver con una patología cromosómica, en la cual ya tenemos una condición que va a afectar el crecimiento futuro. Por ejemplo, la enfermedad Turner, que sabemos que la niña que tiene este síndrome va a tener comúnmente una talla baja crónicamente. Tenemos también, por ejemplo, condiciones postnatales. Ya cuando el niño nació y ya se encuentra en nutrición y desarrollo posteriormente, y a la cabeza en nuestro país, por ejemplo, una causa muy común de talla baja, la malnutrición. Si uno, por ejemplo, evalúa el crecimiento de los niños en los años 40, 50 y compara con la población actual en nuestro país, va a ver que las personas de hace unos años, 40, 50 años, eran mucho más bajas que la gente actual. Y esto se debe en muchos casos a un tema nutricional. Sabemos que los indicadores de nutrición en nuestro país han sido muy malos en muchos años, por muchas décadas. Felizmente ahora están mejorando de forma paulatina. Pero las personas que tuvieron exposición a una nutrición inadecuada ya quedaron con esa secuela, con este daño en cuanto a su crecimiento, por esa nutrición que es pues, quizás basada más en carbohidratos que en proteínas, ¿no? Yo estuve en CERUM, por ejemplo, en el CERUM en Junín, y en Junín la gente comía papa frita o papa guisada, asada, y nada más. A veces no comían proteínas. Y esto, por ejemplo, implica que pues esta población tiene una restricción proteica importante, y eso también va a generar en ellos una serie de problemas a largo plazo. Tenemos patologías que no son endocrinas, como por ejemplo digestivas, trastornos maladaptativos, enfermedad celíaca a la cabeza, hipertensión también puede ser un factor, síndrome de Crohn, por ejemplo, ¿no? También las cardiovasculares, patologías que implican, por ejemplo, en el paciente un daño a nivel circulatorio que va a afectar el crecimiento a largo plazo. Tenemos esta patología respiratoria, como la fibrosis quística o el asma. Y además, sobre todo, porque también el paciente como tenemos a corticoides como parte del manejo del asma, a veces sistémicos. Las infecciones también. Un niño que tiene infecciones crónicas va a tener que usar gran parte de su energía para poder afrontar la infección. Y usted sabe que puede comprometer el desarrollo futuro de estos niños, al menos de forma pasajera, a menos que dure esta enfermedad que genere esta alteración. También renales, y tenemos en este caso la enfermedad renal crónica y de las tubulopatías, que también guarda relación con desarrollo inadecuado desde el punto de vista óseo. Tenemos también causas hematológicas y oncológicas también. Los cánceres también pueden cursar con crecimiento inadecuado, también por el mismo cáncer como tal, como también por problemas que se dan por el manejo que recibe el paciente para esta situación de cáncer. Tenemos también causas metabólicas que tienen que ver también, por ejemplo, con patologías también genéticas habitualmente, y que puede tener producir el niño un crecimiento inadecuado. Tenemos también los trastornos endocrinos, en los cuales tenemos a la cabeza, siendo la causa quizás más común, por lo cual uno de los pacientes por talla baja, el déficit hormonal de crecimiento. Pero también es no despreciable la cantidad de pacientes que tienen hipotiroidismo. En un contexto de hipotiroidismo, los pacientes pueden tener un desarrollo inadecuado porque las hormonas tiroideas también tienen un papel en cuanto al crecimiento de los niños. Tenemos el síndrome de Cushing, en el cual exceso de cortisol, y este cortisol excesivo va a provocar también en el paciente un crecimiento inadecuado por efecto propio del corticoide en el crecimiento del niño. Tenemos la pubertad precoz, que es una condición en la cual el niño o la niña tiene un desarrollo sexual que se adelanta a su tiempo. Y esto hace que su crecimiento futuro se vea comprometido, porque se adelanta el crecimiento años antes de lo que debería ser. Su pubertad se adelanta y por tanto este niño va a perder años de crecimiento estatural porque se adelantó esta talla cuando el niño tuvo su desarrollo sexual prematuramente. Tenemos también el pseudohipoparatiroidismo, que también guarda relación con problemas a nivel de desarrollo óseo. Entonces son las patologías que vamos a mostrar con ustedes que tienen un efecto respecto al crecimiento, y tenemos que ver de todas ellas el paciente cuáles serían las que puede presentar para poder abordar de forma adecuada.
hablamos justamente que la mayor parte de casos de talla baja son talla bajas dentro de lo que corresponde a una condición sin patología, ¿ok? La mayor parte de casos son talla baja idiopáticas, que son niños que tienen talla normal al nacimiento, proporción corporal normal, ausencia de enfermedad crónica, nutrición adecuada y crecimiento, pero con maduración lenta. O sea, estos niños generalmente tienen un desarrollo que es más lento que el promedio. En algunos casos puede ser que con el tiempo el crecimiento se recupere, o en otros casos puede ser que sea parte de su genética de crecimiento. Entonces aquí es importante entender eso, que hablamos en este caso de una condición que no tiene que ver con una enfermedad, sino con una situación más que nada de tipo hereditaria muchas veces, o de, como comentaba, un desarrollo que puede ser un poco tardado, pero luego se va a recuperar más adelante. Hablando de estas variantes normales, tenemos dos grupos grandes, que es la talla baja familiar, que son niños con talla baja que corresponden a su talla genética, con corporal normal. O sea, el padre y la madre son pequeñitos, son bajitos, y el niño adopta o hereda justamente ese crecimiento en base a la talla de los padres. Este niño no tiene ninguna enfermedad, simplemente tiene el patrón de crecimiento de sus padres. Entonces, en ese caso no hay enfermedad que se va a tratar, simplemente es una cuestión que corresponde a la herencia de esta persona. Tenemos también retraso potencial de crecimiento y desarrollo, que son niños que tienen una talla baja por debajo de su genética y trazo puberal. Acá es importante tener lo siguiente: el niño que tiene esta patología tiene una pubertad que se está atrasando un poco. Entonces el niño crece de forma no óptima porque sus compañeros ya están en pubertad, ya crecen más rápido que ellos, pero ellos pueden con el tiempo, su pubertad, y va a tener un estiramiento, pero un poco más tarde que el niño en promedio. ¿Ok? Esto corresponde a la mayor parte de casos de talla baja. Ahora, ¿cómo distinguir un niño que tiene talla baja familiar versus un niño que tiene desarrollo de crecimiento y desarrollo? En este caso, importante entender lo siguiente, ¿no? En la talla baja familiar es bueno conocer el antecedente justamente de los padres y también de sus abuelos, por ejemplo. Si toda la familia tiene una talla baja, es posible que el niño tenga talla baja en el futuro, porque es parte de lo que le toca por su genética. Tenemos en el caso del retraso de crecimiento y desarrollo, la maduración lenta. El niño está teniendo un desarrollo, pero se enlentece. Uno ve la edad ósea y se encuentra atrasada todavía. Entonces, este niño va a tener desarrollo, pero obviamente no va a ser el que esté al mismo tiempo, al mismo nivel, porque se atrasa un poco en este caso. En el caso del retraso de crecimiento, el talla baja es postnatal, simplemente el niño nace y tiene una curva de crecimiento normal, pero en un carril siempre bajo. Uno ve la curva de crecimiento, va a estar siempre carril bajo y se mantiene, pero está en su carril. ¿Ok? En cambio, el retraso consideral se ve en la primera infancia. El niño nace y ya tiene de por sí un crecimiento que se va viendo lento. ¿Ok? Y esto va a hacer que tenga pues un problema en su desarrollo que se vea más adelante. A la exploración va a ser normal, su crecimiento va a ser normal también. La ósea, como comentaba, el trabajo familiar es normal, porque el niño no tiene una patología, no tiene alguna condición que requiera tratamiento. En el caso del trabajo consideral, sí vamos a encontrar que está atrasada y corresponde a la edad talla, que quiere decir una diferencia entre el niño y su edad cronológica y el percentil 50 de crecimiento para ese momento. La pubertad va a estar normal en la talla familiar y va a estar atrasada en el retardo consideral de crecimiento y desarrollo. Y la talla final va a ser normal en el retardo social porque, como comentamos, se da la pubertad pero tardíamente. Luego el niño recupera su crecimiento para más adelante. En cambio, en la talla familiar tenemos un niño que va a ser bajo, pero acorde a su talla genética. Entonces, en el niño que tiene talla familiar no hay ningún problema que requiera tratamiento, simplemente es observación y entender que el niño va a tener un crecimiento que va a corresponder al de sus padres. En el caso del retardo consideral es básicamente un crecimiento que se ha atrasado un poco, pero que con el tiempo va a ser normal en el futuro. Hablamos justamente de la talla patológica, que de repente es el motivo que vemos a esta exposición, que habla del 20% de tallas bajas y es generalmente producto de una enfermedad. ¿Okay? Entonces acá sí tenemos una enfermedad que debe ser manejada y tratada para que pueda ser esta talla mejorada. Hay varios mecanismos que se han propuesto para esto, ¿no? Hormonas relacionadas con eso, genes en relación con estos, y se clasifican de acuerdo a si es una talla baja proporcionada o desproporcionada. Hablamos básicamente, como comentaba, de proporcionada cuando hablamos del crecimiento afectado por un tema hormonal, por ejemplo. Hablamos de proporcionada cuando hablamos de un problema de segmento, ¿no? Hablabas que los miembros superiores son, en este caso, acortados,
y esto provoca una talla baja en este paciente. Entonces, aquí, cuando hablamos de talla baja y su abordaje desde el punto de vista clínico, es vital la anamnesis. Con una anamnesis bien hecha, podemos encontrar una gran probabilidad de identificar el problema del paciente. ¿Ok? Entonces, en talla baja es muy importante que tengamos un abordaje de anamnesis bastante exhaustivo. Por eso comentaba que es importante conocer la talla de los padres, el antecedente familiar de talla baja y enfermedades también endocrinas relacionadas, y la talla y portada de los padres. Es algo que se puede ver con cierta frecuencia, que los niños, las niñas sobre todo, imitan la pubertad de sus madres, por ejemplo. Entonces es común encontrar que, por ejemplo, si la mamá tuvo menstruación, su menarquia a los 14 años, deja que tenga esa edad más o menos también su menarquia. Pero si la mamá tuvo un desarrollo puberal que fue también atrasado, es posible que los niños hereden también esa condición, esa característica de desarrollo un poco más atrasado. ¿Ya? Entonces es bueno siempre preguntar al talla de los padres, si es posible tener talla de los abuelos, y también si hubo una enfermedad en la familia que provoca un problema también en cuanto al desarrollo de talla. Y en el caso de las mujeres, también la edad de la menarquia. Es tan importante ese dato porque va a ayudar a bien identificar si tenemos un problema de repente en una niña que solo tiene un desarrollo retrasado, pero que va a avanzar luego a ser normal. Es también importante la parte de testes personales, edad gestacional, si el niño nació término, pretérmino, el peso y talla al nacer también es importante porque sabemos que si un niño tuvo un peso y talla bajos inicialmente, este niño tuvo posiblemente un RCIU. Y este RCIU, el crecimiento uterino, va a provocar también, en algunos casos, un problema de crecimiento del niño que pueda hacerse para el futuro. También si hubo una patología neonatal, si el niño tuvo una infección, por ejemplo, intrauterina, alguna condición que provocó algún daño intrauterino, también el estado nutricional durante la primera infancia, si el niño tuvo desnutrición, tuvo alguna condición que afectó su nutrición adecuadamente, también los parámetros de crecimiento previos, es muy importante que la curva de crecimiento del niño. Yo siempre que tengo niños que atiendo por talla baja, pregunto y pido a los padres si tienen su curva de crecimiento desde la primera infancia, porque a veces encontramos ahí mucha información que nos va a ser de utilidad para ver si han tenido algún problema que se pueda dar con el crecimiento y desarrollo. También la exposición a tóxicos, si el paciente tuvo algún tipo, por ejemplo, el caso de niños que han sido sometidos, expuestos a plomo, por ejemplo, o algún mineral de repente porque vive en una zona industrial o de contaminación ambiental, también puede tener algún impacto en ese aspecto. Y también la medicación prolongada, sobre todo con corticoides, niños que tienen de repente condiciones crónicas que implican manejo con corticoides sistémicos, puede también estos niños implicar un desarrollo óseo, el crecimiento no tan adecuado. En este caso es importante la anamnesis también por aparatos para buscar síntomas de enfermedades crónicas. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo un niño que es bajito, que tiene el abdomen abultado, que tiene estrías rojovinosas, ahí pienso en un síndrome de Cushing, por ejemplo. Si encuentro en una niña que está ya baja, pero que tiene cuello alado, que tiene hipertelorismo, que no tiene desarrollo sexual, pienso en síndrome de Turner. Entonces yo debo siempre al paciente examinarlo para ver si tiene algún problema en cuanto al desarrollo puberal, si corresponde ya para saber que se pierde el desarrollo puberal. Segundo, si tiene algún tipo de hallazgo que me haga pensar a mí en un problema de tipo genético. ¿Okay? Entonces es bueno siempre tomar en cuenta esta información cuando uno ve el paciente de análisis para poder plantear una opción diagnóstica que nos pueda abordar mejor el problema de crecimiento del niño. Para el examen físico, como comentaba, es importante ver el estadio puberal del niño. Y aquí, por ejemplo, usamos el estadio de Tanner, tanto para el desarrollo de mamas y vello púbico, y en el caso de el pene. Entonces, es importante esto porque esto también nos permite saber si tenemos un niño con una pubertad atrasada, que simplemente al recuperarla cuando tenga su pubertad, va a crecer ese niño de forma más adecuada posteriormente. También es importante conocer trastornos cromosómicos o genéticos que pueden estar relacionados. Hablamos del síndrome de Turner, que es un factor bastante común a abordar en el caso de talla baja. También diferencias óseas, si hay un niño que tiene proporción inadecuada de las extremidades. Y enfermedades crónicas también que puede tener el paciente, por ejemplo, como comentaba, asma, que requiere corticoterapia crónica, sistémica sobre todo. Enfermedades que implican al paciente una cardiopatía también va a afectar al crecimiento del niño si lo tuviera. Entonces, eso también hay que tener en cuenta cuando hablamos de una evaluación de un niño con talla baja. El peso también puede ser un indicador interesante, porque nos va a poder hablar de un trastorno probablemente agudo. Si el niño tiene una nutrición de repente inadecuada, de manera aguda,
este va a tener un crecimiento pues también que puede ser afectado de manera temporal. Y aquí usamos las gráficas para edad y sexo. Ya yendo un poco más allá a lo que es la talla, tenemos que recordar que es importante una medición exhaustiva de la talla y que sea sobre todo validable, porque a veces, yo les digo porque trabajo con personal técnico que a veces mide al niño y lo mide de forma a veces no muy cuidadosa. Entonces me sale el niño con una talla más alta en una consulta que en otra consulta, ¿no? Cuando el niño tiene que ir crecido, me sale como que sea más bajito. Y esto porque a veces el personal no está tan bien capacitado en su tallímetro pediátrico. Entonces se recomienda idealmente utilizar un tallímetro pediátrico para el niño a partir de 2 años de vida. El niño menor de 2 años usamos un tallímetro que es horizontal y el que tiene más años usamos un tallímetro vertical, como ustedes ven acá al costado. Esos tallímetros son importantes que tengan una graduación adecuada, que usen, por ejemplo, 1 centímetro, el elemento que sea para medir que sea también exacto. Si ustedes recuerdan, uno compra del sastre, o para los sastres compran unas cintas que son de plástico, y cuando ustedes lo prueban, casi siempre las cintas no están realmente con la medición adecuada, están con un poquito menos que las cintas o con las tiras que usamos para medir talla. Entonces es importante usar un instrumento que sea adecuado, que sea validable o calibrable, porque a veces el usar un equipo inadecuado va a provocar toda una serie de problemas para establecer si yo creció realmente o no creció realmente. Entonces yo recomiendo siempre que en el caso que un pediatra o un médico desee evaluar el crecimiento de niños, cuente con un tallímetro validado, ¿ok? En el caso del Perú, por ejemplo, hay INS que tiene sus tallímetros que son validados, que tienen pues una regla para medir que es validable, que se ha visto que corresponde realmente a lo que debe ser, y también utilizar un punto que son como ustedes estas tablitas que tienen que son 90 grados. Esto es importante porque a veces usamos una reglita y la regla a veces la usamos de repente de forma errónea. En cambio esto tiene una mejor calidad en el sentido de que va a poder medir con más precisión la talla del niño. Y también utilizar el plano de Frankfurt, que es una metodología para la medición de la talla, para colocar la cabeza de ese niño, poner la cabeza muy arriba, muy abajo, y esto puede provocar una medición inadecuada. ¿Y esto qué implica? Que el trago del oído y los ojos tengan una ubicación horizontal, ¿ok? Entonces yo tengo que preocuparme cuando miro al niño de colocar la cabeza de tal forma que tenga alineados de forma horizontal el trago y los ojos, ¿ok? Esto se va a plano de Frankfurt y me va a permitir yo hacer una medición también más precisa de la talla y más comparable. Una recomendación que hacemos es medir al niño por 3 veces, ¿ok? ¿Por qué 3 veces? Porque de repente yo tengo lo mío desafinado, de repente no lo hago con tanta precisión y puedo dar un resultado que puede ser erróneo. Entonces recomiendo medir 3 veces y, por ejemplo, si encuentro que en mediciones hay más de 1 centímetro de diferencia, quiere decir que esa medición que he hecho tiene errores, tiene que ser mejorada en su técnica. Entonces recomendamos siempre la medición del niño unas 3 veces como para ver que tengamos realmente una medición que sea precisa, ¿ok? Y es un tema también que nos se va entrenando con el tiempo para hacer la medición del niño más precisa en este caso. Entonces es importante esta consideración al momento de tener un niño y establecer su talla, porque si hacemos esto mal, nuestro trabajo va a ser incorrecto, porque vamos a hacer información que es imprecisa o incorrecta. Otro punto muy importante es para el crecimiento en cuanto a la velocidad de este crecimiento. ¿Qué es cosa de velocidad de crecimiento? Es el número de centímetros que crece el niño en un periodo determinado, que suele ser 6 a 12 meses. Y se establece justamente con un parámetro de centímetros por año. Como ustedes ven acá, tenemos acá una curva de crecimiento estatural en general y tenemos una curva de velocidad de crecimiento que tiene percentiles, ¿ok? Entonces es importante en este caso evaluar la talla de velocidad de crecimiento y también compararla con la talla del niño. Uno, por ejemplo, puede ver aquí en esta curva, si el niño tiene una curva que se va aplanando con el tiempo, eso se llama una posible patología. Si el niño tiene, por ejemplo, una velocidad que también se va lenteciendo, si tiene, por ejemplo, un carril verde y va pasando al rojo o al azul, también saber que el niño tiene un problema en cuanto a su crecimiento que debe ser abordado también. Y consideramos esta velocidad normal cuando está entre percentil 25 y 75 para la edad y sexo del paciente. ¿Ok? Para tener una referencia general, un niño en edad escolar tiene una velocidad más o menos de 4 a 5 centímetros por año, aproximadamente.
Entonces, si tengo un niño que crece 3 centímetros, 2 centímetros, que ese niño tiene posiblemente un problema ya que me va a orientar a buscar un problema, una condición que puede explicar esta alteración que vamos viendo en crecimiento y su velocidad. Entonces, si yo veo que el niño, por ejemplo, tiene una curva de crecimiento, normal, y esa curva se va achicando, ese niño tiene ya una patología que requiere ser abordada de forma más clara, más compleja. ¿Ok? Entonces, toda esa aceleración va a implicar un posible fallo de crecimiento en el niño, y tenemos que ahí la obligación de buscar alguna patología o condición que pueda ser manejada para que esa velocidad luego se pueda recuperar. Otro concepto que usamos con mucha frecuencia es la talla genética o talla diana. La talla genética se basa en la talla de los padres y nos da una referencia de cuánto esperamos que el niño crezca en el futuro. Entonces comparamos la talla de los niños con la talla de los padres. Y esto es sobre todo importante cuando abordamos el tema de la talla baja familiar. ¿Ok? Esta talla genética o talla diana es adecuada cuando se encuentra con más o menos 5 centímetros de su talla genética. La talla genética se basa en la talla del padre más la talla de la madre entre 2. ¿Ok? Y esto voy a sumar o restar 6.5. Le sumo 6.5 cuando hablamos del papá, del varón, y hablamos del niño varón, o el resto de 6.5 cuando hablamos de la niña mujer, ¿no? La niña, para hacer en este caso evaluar el crecimiento. Pongo un ejemplo. Si el papá mide 1,60 m y la mamá mide 1,50 m, entonces ese niño, si es un niño, es un varón, porque vamos a evaluar la talla genética, sería el punto de corte 155 más 6.5, o sea, 1,61.5 m, y ese punto le sumo estos 5 centímetros para dar su rango de crecimiento esperado. Si es una niña, igual, si la madre mide 1,50 m, el padre 1,60 m, es 1,55 m menos 6.5. En este caso, 1,48.5 m más menos 5. 5 para arriba y 5 para abajo. ¿Ok? Entonces, así yo calculo la estimación de crecimiento en base a la talla de los padres. Lo que se espera es que el niño crezca en ese carril de crecimiento, en ese rango de la talla de los padres, en promedio. Obviamente esto también tiene ciertas variabilidades. Yo tengo pacientes que vienen y dicen, no, pero yo soy bajito, mi esposa es bajita, pero mi sobrino, mi primo son bajitos y sus hijos son altos. Porque es también, como yo, es una cuestión de referencia, no es una cuestión exacta. Pero nos da una referencia de cómo es el crecimiento esperado de un niño en función de su genética. Entonces, cuando hablamos de talla genética, hablamos también que cuando esta tiene más de 8 positivos va a representar el perfil 3 de esta talla adulta prevista, o el perfil 97 de la talla prevista. ¿Ok? Entonces nosotros más o menos esperamos que un niño cuando crezca tenga esta talla de los padres, como les comenté, en base a estos indicadores que hemos visto con ustedes. ¿Ya? Repito que no es exacto, pero nos da una orientación de cómo esperamos que el niño crezca en el futuro. Tenemos también la predicción final. Esto es una cuestión interesante, no siempre es tan precisa en realidad, tiene una serie de elementos que van a afectar esta predicción. Es base en estadísticas en realidad, basadas en la talla, el crecimiento, edad ósea, talla media familiar, puberal. Entonces, no siempre va a tener esto una confiabilidad muy, muy buena. Sin embargo, todavía se plantea como una referencia nuevamente de crecimiento de un niño. Y usamos básicamente el método de Bailey-Pinot, que en este caso usa 2 tablas para niños y para niñas, considerando en ambos grupos si tenemos un retraso de la edad ósea más de un año, si está dentro del año de edad ósea para arriba o para abajo, o si está adelantado un año. Y se establece este puntaje en base a edad del niño. En 7.5, o sea, cada 0.5 varía en este caso esta predicción. Y este es el porcentaje que tiene el paciente respecto a su talla adulta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el niño de los 7 años, si tiene, por ejemplo, una edad ósea normal, sería el 63.5% de su talla adulta. Y eso, en base a eso se hace el crecimiento del niño para el futuro. ¿Ok? Entonces, ese es el cociente que se usa para la predicción de crecimiento, usando esta tablita. ¿Ok? Entonces, aquí es importante conocer la talla del paciente, su edad ósea también, porque está atrasada. Sabemos que va a ser diferente la forma como se plantea el crecimiento, que estuviera una edad ósea normal o que estuviera también adelantada. Entonces es el método Bailey-Pinot
que lo usamos para predecir crecimiento. Repito, no es un método muy exacto, pero nos da igual referencias para el crecimiento de un niño en el futuro. Un patrón que sí usamos con mucha frecuencia es la edad ósea del paciente. ¿Ok? Para esta edad ósea utilizamos la muñeca izquierda, generalmente la mano no dominante en niños mayores de 2 años, y niños menores de 2 años usamos el pie o tobillo izquierdo para la medición de esta edad ósea. Tenemos varios estándares para hacer esta comparación. Los más comunes son la data de Grush-Pile, que es el método clásico, y tenemos también los de Turner Whitehouse 2, que son un método numérico que se basa en cada segmento evaluado, en un puntaje, y le hace el puntaje de la edad ósea del paciente. ¿Ya? Ambos métodos son utilizados, son válidos, tienen cierta variabilidad también, ¿ok? Pero también los usamos como referencia para ver si un niño tiene una edad ósea adecuada o se encuentra esta de repente enlentecida o de repente acelerada. Justamente nos sirve para eso, interpretar crecimiento en la evaluación también de desarrollo sexual, también importante, porque cuando tengamos desarrollo sexual vamos a encontrar que eso se va acelerando, va haciéndose más rápido este desarrollo óseo. También cuando ocurre un hipohipercrecimiento también podría ser un factor importante, y cuando yo monto tratamientos, por ejemplo, con hormona de crecimiento. Porque si tenemos una edad ósea que está ya muy avanzada, el tratamiento con hormona de crecimiento no sería en este caso recomendable, porque ya no tendría dónde actuar esta hormona de crecimiento, porque tenemos un cartílago ya prácticamente cerrado. Es importante también hacer la comparación de la edad cronológica del paciente con la talla, y obviamente si esta edad ósea está atrasada o adelantada más de un año en promedio, es recomendable aquí sí hacer en el niño un seguimiento para descartar una patología de crecimiento. ¿Ok? Entonces es importante la edad ósea como un parámetro de comparación, como un parámetro de evaluación, para descartar en un niño un problema de crecimiento que pueda requerir un tratamiento para este paciente. Ven ustedes cómo estas radiografías nos muestran que estos son núcleos de crecimiento, que son cartílagos que se van poco a poco osificando, y conforme esto ocurre, el niño va creciendo también en talla. Entonces nos da una idea de cómo se desarrolla el óseo del niño en función a su desarrollo propio. Hay niños que tienen desarrollo óseo más lento que otros. Por ejemplo, esto implicaría que pueden tener una alteración como déficit de crecimiento o hipotiroidismo, que podrían explicar, por ejemplo, a veces esta diferencia. Tenemos también personas que tienen desarrollo acelerado, por eso tengo pubertad precoz, que nos sirve mucho esta pubertad precoz para el estudio, esta medición de la edad ósea, que también va a estar en este caso adelantada. Por eso, en realidad va a depender mucho de mi sospecha, ¿no? Las paradas son elementos auxiliares, no deberían ser el factor fundamental, sino un elemento que me permita yo encontrar cosas que yo espero buscar, porque el paciente tiene síntomas que nos dan esta orientación. Bueno, siempre se recomienda además un hemograma y una medición de ferritina para descartar en un paciente una anemia, que indicaría un problema del paciente nutricional, que tiene una alteración en cuanto a su crecimiento por la nutrición inadecuada. También puede indicar si hay una malnutrición en el niño. De repente el niño está comiendo, pero está con un problema de absorción intestinal inadecuada. Y eso será por ejemplo de celíaca, como una posibilidad de descartar. También es importante la evaluación de hormonas tiroideas, TSH-T4 libres, para descartar en el niño un hipotiroidismo, que también es un factor que, bueno, no es tan frecuente, pero sí podría causar en niños talla baja. La medición de IGF-1 sobre todo, y también a veces IGF-1/3, para ver si está bajo, para dar al niño un problema en cuanto a hormona de crecimiento, por ejemplo. También para descartar patología inflamatoria, por ejemplo intestinal, lo que es el BCG-PCR, para descartar un problema hepático renal, creatinina, TGO-TGP, por ejemplo, para descartar problemas a nivel de metabolismo óseo, el calcio, fósforo y fosfatidilcolina, para descartar patologías con vitamina D o calcio, como comentaba, para descartar problemas renales crónicos, como hacer estudio renal, por ejemplo, electrolitos y transferencia de orina. Si sospecho en el paciente que tiene un problema de tipo intestinal parasitario, busco de repente parálisis en heces para descartar giardiasis, por ejemplo. También si planteo yo una malabsorción, estudio lo que es vitamina B12, ácido fólico. Si quiero descartar Cushing, porque el niño es bajito, pero tiene aparte signos que sugieren esta patología, aquí mi cortisol en orina de 24 horas. Y si sospecho a una niña con una alteración de tipo Turner, hago en este caso la evaluación de cariotipo, ¿no?, para esta niña. Entonces, aquí lo fundamental es el seguimiento del paciente, ¿ok? El seguimiento implica que yo voy a poder en el tiempo hacer una curva de este niño, que es su crecimiento, para ver si tiene, vemos acá, por esta curva normal, y acá cómo se va aplanando, ¿eh?
Entonces, esto me dice a mí que este niño requiere ya un estudio para encontrar una posible enfermedad que explique este crecimiento no adecuado. El tiempo mínimo de seguimiento son 6 meses que se recomienda, ¿ok? Recomendamos mínimo 6 meses de crecimiento, ver cómo está esa velocidad, para establecer un patrón que nos pueda orientar a ver esta patología. Si yo tengo un paciente en el cual ya encuentro ese hallazgo, encuentro la dosis atrasada, yo puedo pretender al paciente un estudio para descartar problemas con hormona de crecimiento. Cuando tengo un niño con percentil menor de 3 en talla, crecimiento bajo en cuanto a velocidad, tasa de edad ósea, IGF-1 baja para la edad, y descartar otras causas como malnutrición, hipotiroidismo, anemia o genética también. Este es el algoritmo para el seguimiento de un paciente. Esto más que nada nos sirve como referencia para ver qué pacientes deberían ser ya vistos por un especialista y cuáles podrían ser de repente observados y seguidos en el tiempo. Si tengo talla baja y es menor a 3 de visión estándar, por ejemplo, mi objetivo es que el paciente pase ya a una evaluación especializada para descartar una patología. Si está entre menos 3 y menos 2, puedo yo ver cómo está su crecimiento, si este es adecuado o no lo es. Si el crecimiento no es adecuado, igual requiere para una evaluación especializada. Pero si es adecuado, entonces se recomienda un seguimiento que puede ser semestral o anual. Si tiene un crecimiento entre percentil 3 y percentil 0, pero aparte está entre menos 2 de visión estándar, por ejemplo, veo cómo está el crecimiento igual, y si es lento, igual pasa el paciente para una evaluación especializada para descartar un trastorno en cuanto al crecimiento. Tratamiento, bueno, hice una pequeña revisión de esto. En realidad no hay mayor eficacia demostrada en suplementos como el zinc, aspartato-arginina, clonidina o HGH, que es algún medicamento que está en boga por algunos laboratorios que lo venden. No han encontrado mejora en cuanto a crecimiento por el placebo, por tanto su uso es controversial. Lo que sí ha demostrado utilidad es la hormona de crecimiento recombinante humana. Eso sí ha demostrado utilidad porque permite un desarrollo mejor que se evidencia en los pacientes. Y está indicado, obviamente, en secreción inadecuada de hormona de crecimiento, trastorno de crecimiento asociado al síndrome de Turner, trastorno de crecimiento asociado a insuficiencia crónica, por ejemplo, trastorno idiopático de crecimiento en niños adolescentes que son bajos para gestacional, también pequeños para gestacional, perdón, y que no recuperan la talla con el paso del tiempo. El síndrome de Prader-Willi también está relacionado con talla baja, pero con también una obesidad por exceso de ingesta calórica. Y el trastorno también asociado al GenShocks también está relacionado con una mejora de crecimiento cuando el paciente recibe hormona de crecimiento. Y finalmente, la talla baja pero idiopática es controversial, ¿no? Ahí sí tenemos estudios que se están planteando, no son confirmatorios en todos los casos. Muchas veces lo que se busca es que el paciente crezca lo más que se pueda dentro de lo que su genética podría darle, ¿no? Sin embargo, este tratamiento no es siempre validado por todas las entidades, no siempre es considerado un tratamiento pues, respaldado por la ciencia en todos sus aspectos. La dosis de crecimiento en caso de deficiencia va a ser de 0.025 a 0.05 miligramos kilo día y va a ser el doble en el caso de Turner, en el caso de GenShocks. Por ejemplo, también fragilidad crónica va a ser el doble de dosis para este paciente. Y la edad ósea recomendada para su uso es hasta los 14 años en niñas o 16 en varones, teniendo en consideración que debe pararse el tratamiento cuando el niño ya creció y cerró su criterio de crecimiento. Entonces es en promedio por ese motivo que se plantea 14 años en niñas y 16 en niños. Pero, como digo, esto puede variar si tenemos en el niño una maduración ósea que se adelantó a su tiempo, que también sucede en algunos casos. ¿Ok? Esa es la exposición del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta que deseen hacer, por favor. Doctor, gracias por su disertación. En aras del tiempo vamos a formular solo una pregunta. Sí. Nos consultan por el chat talla baja y síndromes. ¿Qué tan frecuentes son? Ya, hablamos justamente de que la talla baja patológica es solamente el 20% de casos de talla baja y hay que ver ahí si hay síndromes genéticos relacionados con esto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la cabeza de Turner, que es una causa de talla baja patológica que sí se encuentra. Muchas veces tenemos niñas que son mosaicos, o sea, no tienen un cuadro clínico muy típico de Turner, pero sí tienen finalmente la alteración de cromosoma X, que es deficiente, y van a tener crecimiento óseo, en este caso inadecuado. Hay también síndromes como el Prader-Willi, que comentábamos hace un momento, que también van relacionados con talla baja y obesidad. Tenemos trastornos con GenShocks también, que van asociados con problemas de crecimiento. Hay también síndrome de Russell, también tiene problemas con niños con dismorfia y que tienen también problemas con el crecimiento. El síndrome Noonan también tiene problemas con el crecimiento y dismorfia, sobre todo facial.
Entonces, hay una serie de patologías, síndromes genéticos que sí guardan relación con problemas, por ejemplo, de crecimiento. Patologías que son hormonales, como se llama el Cushing, también lo son. En el Cushing, básicamente por un adenoma apofisario productor de TSH que estimula el cortisol, también vamos a encontrar en el paciente esta condición. Y en el paciente con corticografía crónica, pacientes que tienen problemas, son trasplantados, pacientes que tienen de repente crisis asmáticas frecuentes, que requieren corticoides sistémicos, también podemos tener un crecimiento afectado en cierta forma por el tratamiento con estos corticoides. ¿Sí? Bien, gracias por su tiempo, por su atención y espero pues que haya sido para ustedes la charla provechosa. Gracias.